Este Isaías hoy nos ubica en una experiencia de fe de un rey santo, y ese rey es Ezequías. Tanto así que si ustedes van al capítulo 11 del profeta Isaías, se anuncia el nacimiento de un niño que va a traer la paz, que obviamente a los ojos de nosotros con la fe cristiana, ese niño es mucho más que Ezequías, porque ese niño es el mismo Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y cuando lleguemos al Adviento, ahora al final de este año, ese texto del capítulo 11 saldrá justamente para recordarnos el nacimiento del niño que viene a traer la paz al mundo. Originalmente ese texto anunciaba el nacimiento de Ezequías, pero Ezequías está gravemente enfermo y antes de tiempo, al menos para él, antes de tiempo, va a morir. Y lo que hace Ezequías es orar. Hoy quizá no nos hemos dado cuenta, pero el texto que se ha proclamado a manera de salmo responsorial en verdad no es un salmo, sino que es un cántico que está incluido dentro del texto del profeta Isaías, y que es la oración de Ezequías diciéndole al Señor que va a morir muy pronto y diciéndole algo muy bello. Le dice Ezequías al Señor: si yo muero ya no te voy a poder alabar, porque en el país de los muertos nadie te alaba. En cambio, si me dejas vivo, yo dedicaré mi vida para alabarte y para dar gracias por ti, por tu amor, por tu misericordia. Y es cuando, ahí volvemos al texto que hemos proclamado como primera lectura, es cuando el profeta Isaías es enviado por Dios donde el rey para decirle que el Señor le concede 15 años más de vida. El profeta le hace una curación y al mismo tiempo le da una prueba de la voluntad de Dios. Y esa prueba de la voluntad de Dios es que el reloj de sol hizo unos pasos hacia atrás, y al hacer esos pasos hacia atrás, de esa manera demostró el poder de Dios para curar, que es el mismo poder de Dios para echar un poquito hacia atrás la luz del sol y cambiar el ángulo de la sombra. Para Dios no hay nada imposible. Valdría la pena tener esta imagen de este rey orante, valdría la pena tenerla presente para cada vez que estamos enfermos, para cada vez que estamos afligidos, y confiar que Dios siempre escucha nuestra oración, que Dios nunca nos abandona, que Dios nunca se hace el desentendido, y que siempre que Él puede, de acuerdo a esa inmensa sabiduría con la que ve toda una realidad que uno no ve, porque nosotros vemos un pedacito que es el pedacito de nuestros intereses, nos saca de la aflicción y nos lleva al consuelo y a la salud. Hoy estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Hemos dejado atrás el envío apostólico, la labor de la elección de los apóstoles, el discurso de la misión, su regreso, y acuérdense que ayer hablábamos de vengan a mí los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Y si ustedes se fijan, hoy aparece un tema central en el texto que hemos proclamado, y ese tema central tiene que ver con un día. Ese día es el sábado. Es curioso, pero nosotros en español hemos conservado la palabra hebrea. ¿Cómo se dice sábado en hebreo? Se dice sabbath, y de ahí viene nuestro sábado. En inglés no se conservó, por ejemplo. En inglés el sábado es el día de Saturno, Saturday.
Mientras que nosotros, a pesar de que los demás días tienen nombres paganos, lunes por la luna, martes por el dios Marte, miércoles por el dios Mercurio, jueves por la diosa Juno y viernes por la diosa Venus, sin embargo, el sábado es el día del Sabbat y el domingo, día Dominus, es decir, el día del Señor. El domingo, esos dos días tienen nombres diferentes para nosotros en español. ¿Y qué significa la palabra Sabbat en hebreo? Significa descanso. Así que pónganle atención al descanso, porque resulta que ayer Jesús decía: vengan a mí, que yo les daré descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera, y por eso ustedes encontrarán su descanso. ¿Y cómo encontrarán su descanso? Si ustedes aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así pues, ¿qué es lo que pasa en este texto? Primero que todo, en este texto tenemos un momento más, una escena más, en la que Jesús anuncia una manera diferentísima de entender a Dios, de vivir a Dios, de experimentar a Dios y de unirse a Él, diferentísima de la manera como los letrados, escribas y fariseos y la tradición religiosa judía lo entendía. Dios es un Dios de misericordia, y la misericordia pone en primer lugar al ser humano, mientras que ellos ven primero que todo a un Dios legalista, que pone en primer lugar el cumplimiento de la norma, y que el ser humano, mediante el cumplimiento de la norma, pretende ganarse y merecerse la bendición de Dios. Pero la misericordia es la experiencia de un Dios que bendice sin que tú te lo ganes. No eres tú el que se gana la misericordia de Dios. No eres tú el que por tu esfuerzo, por tu obra, por tu acción, le puedes reclamar a Dios que te bendiga. Porque casi que Dios tiene la obligación de hacerlo, porque tú te lo has ganado con tu observancia, con tu cumplimiento, con tu radicalidad al seguir la norma, sino que la misericordia de Dios es la bendición que Dios da al hombre porque lo ama, y justamente porque lo ama, ese Dios no pone el foco en la norma, sino que pone el foco en el amor. Y por eso, cuando se entra en la misericordia de Dios, se entra en el descanso. La vida del escriba, del letrado, del fariseo es una vida tensionada. Y es una vida tensionada por hacerse a sí mismo la vida. ¿Recuerdan lo de que el reino de Dios no ha sido revelado a los sabios y entendidos, a los arrogantes? El corazón humano sabio, entendido y arrogante vive tensionado. A mí me llama mucho la atención, no tensión. A mí me llama mucho la atención la manera como ¿cómo lo podríamos llamar? La manera como hemos democratizado el estrés. Primero que todo, el estrés es una palabra importada, y esa palabra importada al principio era algo que tenían como las grandes autoridades y la gente como con unas responsabilidades muy exquisitas. Pero después eso fue bajando y resulta que a todo el mundo le da estrés y todos manejamos estrés, y uno se encuentra que en el colegio los niños tienen un bimestral, entonces tienen estrés, y viene la mamá a decir: es que al hijo le pusieron una tarea y eso lo estresa. ¿Y por qué tenemos estrés?
¿Acaso la vida no es responder a lo que tenemos que vivir en la vida? ¿Por qué tenemos estrés? Tenemos estrés porque crees que todo depende de ti. Y como crees que todo depende de ti, entonces te tensionas queriendo asegurarlo todo, queriendo asegurar tu bienestar, queriendo asegurar tu estar bien, queriendo asegurar el cumplimiento, queriendo asegurar que no falte nada, porque todo depende de mí. Y resulta que nada depende de mí. Todo está en las manos de la misericordia de Dios. Hay una imagen que lamentablemente desde hace ya varias décadas hemos perdido y que antes la gente en su experiencia de fe tenía con mucha claridad, y era la imagen de la divina providencia. La divina providencia es la total y absoluta atención y dedicación de Dios, que cuida de los suyos, que cuida de su creación, de sus criaturas, que cuida de nosotros, que cuida de ti. Mi papá decía muchas veces, desde que yo estaba pequeño, me decía: Juanito, no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios no lo quiera. Hace algunos días, cuando leíamos el discurso, el sermón de la misión, se escuchaban estas palabras tan bellas de labios de Jesús: no se venden un par de pajaritos por unos centavos, y ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre lo quiera, pues de ustedes hasta los pelos de la cabeza están contados. No tengan miedo, que ustedes valen más que todos los pajaritos del mundo. Esa es la experiencia de la divina providencia. ¿Por qué van por la vida angustiados, tensionados, estresados, preocupados, pensando qué van a comer o qué van a beber? ¿Acaso no se fijan en los pájaros del cielo, que no cosechan, ni siembran, ni tienen bodegas, y sin embargo el Padre del cielo los alimenta? ¿Y por qué andan sufriendo y preocupándose por cómo se van a vestir? Miren la hierba del campo, miren los lirios del campo, que ni siquiera Salomón en todo su esplendor se vistió como ellos. Esa es la experiencia de la providencia. Tienen hambre y van pasando por un sembradío. La norma dice: no se puede. El amor dice: sembré para ti, el trigo es para ti. Y ahí está. La misericordia pone todo el mundo a nuestro servicio. La misericordia hace que toda la creación sea nuestra servidora, hasta el extremo de que, si es necesario que el sol tenga que desandar en el reloj del rey Acaz, el sol irá desandando lo que anduvo, y lo irá haciendo porque Dios está preocupado por ti. Si comprendieran que lo que pide Dios no es que no es el cumplimiento y el sacrificio externo, sino que lo que pide Dios es la misericordia y el amor. El ser humano vive tensionado, y vive tensionado porque no se confía a la providencia. La misericordia prevalece sobre el sacrificio, y el dueño del descanso del sábado es Cristo. Quien se une a Cristo entra en el sábado, entra en el descanso. Santa Teresa de Jesús decía:
quien anda en amor ni cansa ni se cansa. Ténganlo presente, porque cuando nos da por tener estrés, es un signo claro de que estamos lejos, muy lejos de Dios, porque el que anda en amor ni cansa ni se cansa.